Una lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer con Prosuma. Maestros y alumnos durante el año 2015 pusieron sus vidas para llegar a sus centros educativos. Según organismos de derechos humanos, la política en seguridad es un fracaso porque la criminalidad aumenta en Honduras. En crisis cierra año académico con pésima infraestructura y los maestros sin reajuste salarial. Supuestamente por denunciar actos irregulares y muertes por dengue y chikungunya, fue despedida de su cargo Janet Almendares, presidenta del Colegio de Enfermeras de Honduras. Esto y más en Acontecer con Prosuma. Muy buenas noches, querido maestro, querida maestra, amable televidente que nos sintoniza. Hoy jueves 26 de noviembre estamos listos con las informaciones más importantes ocurridas en el ámbito magisterial y comenzamos de inmediato enseñándoles a ustedes cómo el maestro hondureño ha expuesto su vida al cruzar ríos a la culminación ya del año lectivo 2015, también los alumnos. Decirle que me siento muy contento de ser ejemplo de los sacrificios que hacemos los docentes del área rural, pero no es una singularidad, ya que la mayoría de los docentes del área rural presentamos estas situaciones, si no es que todos. Eso sí que varía, algunos más que otros, pero es bien difícil llegar a nuestra área. ¿Usted hasta qué área va a dar clases a su centro de educación? Perdón? Mi comunidad se llama San Francisco, pertenece a Santa María. Déjeme decirle que ahí los alumnos caminan, no es tanto la distancia, de repente 500 metros, 1 kilómetro, pero es lo escarpado del terreno lo que a veces se dificulta tanto, subir montañas, bajar y pasar ríos, lo más difícil. Ya han habido personas que se han lastimado en estos momentos que es de lluvia, precisamente vemos los ríos que se están pasando los límites. Efectivamente, muchos niños pierden clases debido a que no pueden cruzar el río para llegar a nuestro centro educativo, dadas las condiciones climatológicas que se están presentando en el país. Y déjeme decirle que algunos docentes tenemos la bendición de estar día a día en nuestros hogares, pero hay unos que vienen el fin de semana y otros que incluso hasta el mes vienen a ver su familia. Es un gran sacrificio y lo cual nos duele a nosotros como docentes que llevamos ya 6 años sin un arreglo monetario, sin un aumento, Josué. Es bien incentivo. Sin un incentivo. Sí. Ahora, usted como docente, o lo que va a su comunidad, ¿cuánto se tarda en llegar? En la moto avanzamos con mi compañero y yo 50 minutos, luego la dejamos en una finca porque no hay acceso al centro educativo y caminamos 40 a 45 minutos. Esto es difícil para ustedes definitivamente. Hace el llamado también a las autoridades para ver de qué forma en su comunidad se les puede construir algún puente para que puedan pasar. Eso es lo que esperamos nosotros y ya que su medio es bien visto, sabemos que las autoridades tendrán a bien colaborarnos en la comunidad y no será el servicio solo para nosotros, sino que para una comunidad muy necesitada. El río donde ustedes están cruzando y que estamos viendo por las imágenes, ¿a qué comunidad pertenece? ¿La ubicación más o menos exacta? Sí, nos podemos ubicar ya que mucha gente conoce la represa que acaba de hacer la diputada de la Aurora, queda en esa zona cerca, por ese río de ahí. El llamado y su mensaje final para todos. Esperamos la colaboración y que miren el sufrimiento que tienen estos alumnos. En el video van a poder ver que ellos no pueden cruzar, tienen que esperar de 3 a 4 horas para poder regresar a sus hogares. Una de las situaciones por la cual pasamos los docentes que trabajamos en el área rural, algo peligroso. Aquí uno arriesga la vida a diario. Podemos ver a los alumnos al otro lado, ellos no pueden cruzar. Los niños tienen que esperar por lo menos entre 3 a 4 horas a que baje el agua para que sea accesible ya el camino de nuevo. Algunos padres tienen que encontrarlos.
sabemos que si usted es maestro y maestra, se identifica con estas imágenes, es lamentable. Esta es la calidad de la educación de la que tanto se pregona en el país. Maestros y alumnos arriesgando a diario sus vidas. Y a todo esto le sumamos el mal pago que están recibiendo los docentes en la actualidad. Y en otro orden de informaciones, maestros y padres de familia aseguran que si sus hijos pasaron por disposiciones del gobierno de que pasaran todos, esto puede traer graves consecuencias afectando el futuro de los pequeños. El Magisterio Nacional no ve con buenos ojos que alumnos pasen el año escolar sin el mínimo esfuerzo. Hay bastante conformismo, lastimosamente, ¿verdad? El alumno ahora no cumple las metas, ¿verdad? Que se han establecido, sino que ellos a través de los programas miran, ¿verdad?, cómo se les dice que los alumnos tienen que pasar de un grado a otro. Y es que el maquillaje de cifras impuestas por el actual secretario de Educación, Marlon Escoto, no es del agrado de los maestros. Al contrario, es considerado como una dictadura que tarde o temprano llevará a los jóvenes al fracaso. Malísimo, porque estos hipotes que no pueden leer en primer grado, imagínense, van a segundo grado, van a tercero, y esto lo van arrastrando hasta sexto grado. Si nosotros en sexto grado, este es un sexto grado, y aún estamos peleando con ellos porque no saben ni escribir el nombre. ¿Qué podríamos decir de un joven de que no puede, por ejemplo, leer, escribir bien, en matemáticas que no sabe sumar, restar, multiplicar? Mire, estoy con esto porque esto es un problema que lo traen desde primer grado. Pero como la orden del señor ministro es que todos pasen, ¿qué podríamos hacer nosotros? Si estamos aquí con una dictadura que solamente nos dice tienen que hacerlo, ¿y qué vamos a hacer nosotros? La satisfacción del secretario de Educación no es que el joven aprenda, sino cerrar el año académico con altas cifras de alumnos aprobados para quedar bien con organismos internacionales, asegura el magisterio. Concluyó el año académico y solo 2 centros educativos fueron reparados en su totalidad y la diferencia pues quedó evidenciada. El año escolar terminó, pero la infraestructura de la mayor parte de escuelas y colegios públicos siguen causando lástima, con techos rotos, sin mobiliario, sin material didáctico, sin agua, sin luz, con inseguridad, con cierres de colegios y escuelas, con deserción escolar, con imposición de jornada extendida, sin diálogo entre maestros y gobierno y sin reajuste salarial en más de 6 años. Verdaderamente los maestros somos los pilares fundamentales de nuestro país. Recuerde que en nuestro país nosotros los maestros nos encargamos de formar y educar, y es bueno que nos incentiven, que nos motiven con un aumento salarial, ya que nosotros somos los que ponemos de una u otra forma ese granito que necesita el ser humano para salir adelante. Todos los que son presidentes, diputados o que desempeñan grandes puestos pasaron por las manos de un maestro, fueron formados por un maestro. Ya tenemos varios años en los cuales la Secretaría de Educación no nos hace ningún aumento salarial, y sería básicamente el primero que le podría mencionar. Pues la inflación de este país, ¿verdad?, se ha aumentado de tal manera que ahora los salarios no ajustan para comprar los alimentos básicos que necesitamos nosotros también en nuestros hogares, ya que somos padres de familia y necesitamos lo que todo ser humano necesita básicamente. Para el próximo año 2016, el magisterio exige se preste mayor atención a la educación que ofrece la escuela pública. El sistema educativo, en el sistema oficial se tiene grandes necesidades, como aportar lo que es el material didáctico, donde cada uno de los docentes, todo aquello que viene en beneficio de que el alumno pueda adquirir las competencias, porque las competencias de un alumno las va a obtener también no solamente una parte abstracta, estamos hablando de una nueva metodología, pero la metodología abarca que el centro educativo cuente con recursos didácticos, asimismo con mejores condiciones en cuanto a mobiliario, porque sí tenemos esa necesidad. El gobierno sí dio un porcentaje de pupitres, pero no el que necesitamos para una completa matrícula del centro básico. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. 800,000 niños y jóvenes no están en las aulas de clase. Hace algunos días se realizó el primer encuentro pedagógico donde asistieron líderes y dirigentes de diferentes colegios magisteriales de todo el país y representantes de la Internacional de la Educación, IE.
En las reflexiones que se hicieron en este evento pedagógico, en donde muy poca importancia le dio el gobierno y los medios de comunicación, se analizaron temas muy importantes que deberían de llamar la atención a la sociedad en general, que aspira a tener un sistema educativo incluyente y de calidad. Uno de los elementos que impactó tanto a los asistentes nacionales como internacionales es el hecho que casi 1 millón de niños y jóvenes no están recibiendo formación educativa. Y ahí mismo también se analizaron las consecuencias que produce este negativo efecto, donde esta enorme cantidad de niños y jóvenes no se están preparando para un futuro que les permita lograr sus aspiraciones como humanos. Entre otros temas, se analizó el bajo presupuesto destinado para la educación pública, que no permite se imparta la educación con calidad, y como siempre lo estamos repitiendo, no permite que se tengan centros educativos que cumplan con los estándares para impartir una clase con calidad. Para el gobierno, el presupuesto solo significa el pago de los salarios de los maestros, y lo resta del presupuesto general destinado para la educación, dejando muy poco para que sean reconstruidos los centros o edificios educativos. No hay presupuesto para materiales didácticos, situación que obliga a que maestros y padres de familia tengan que comprarlos. No hay presupuesto para la merienda escolar, no hay para matrícula gratis, bono de transporte, para construcción y equipamiento de laboratorios, y mucho menos para aumentar el salario de los docentes, que en los últimos 6 años no ha tenido ningún incremento. Lo anterior analizado junto a otros problemas de la economía nacional provocan que una enorme cantidad de niños y jóvenes no estén en los centros educativos, convirtiéndose estos mismos en presas fáciles para el crimen organizado, y además pasan a formar parte de un gran sinnúmero de personas desempleadas porque no cumplen con las exigencias laborales de la sociedad. Un sistema educativo excluyente donde, sumado a las limitaciones anteriores, el presidente Juan Orlando Hernández y el ministro de Educación Marlon Escoto, en vez de abrir centros educativos diurnos y nocturnos para mejorar la cobertura en el sistema, se han dedicado a cerrarlos, provocando que niños y jóvenes se retiren de las aulas del saber. Solo un gobierno como se le puede ocurrir cerrar escuelas y colegios diurnos y nocturnos, pero a eso se le llama gobernabilidad en el sistema educativo. Para mayor desgracia, Marlon Escoto impuso una jornada extendida que obligó a niños y a los jóvenes a retirarse de los centros educativos, y para colmo de males, el actual ministro de Educación pidió al Congreso de la República que se redujera el presupuesto para educación pública. El presidente de la Internacional de la Educación lamentó profundamente que en un país tan pobre y de aproximadamente con 8 millones de habitantes, 1 millón de jóvenes no estén recibiendo el pan del saber. También criticó el hecho que en Honduras se redujera el presupuesto en educación, cuando en otros países el presupuesto para educar a los niños y a los jóvenes se duplica y se incrementa año con año. Concluyó manifestando el presidente de la Internacional de Educación, Hugo Yesky, que el ministro de Educación en Honduras es el único empleado público en América Latina que no se reúne con los maestros y padres de familia, jóvenes y niños, señalándolo como un funcionario antidemocrático. Esos 800,000 niños y jóvenes que no están recibiendo la educación pública, que no se están preparando para ser el futuro de nuestra patria, el que no estén recibiendo las enseñanzas de su maestro o maestra, se están preparando para convertirse en delincuentes. Es responsabilidad única de estos gobiernos, al cerrar escuelas y colegios, imponiendo jornadas para que los alumnos abandonen los centros y reduciendo el presupuesto para la educación pública. Hacemos un llamado a la sociedad para que reflexionen sobre este tema. Todos, absolutamente todos, necesitamos profesionales de alta calidad para que nuestros hijos tengan un mejor futuro y nuestro país salga del subdesarrollo. Invertir en educación no es un gasto. Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestra patria. Los maestros estamos trabajando,
pero el gobierno con sus acciones está empeñado en destruir la escuela pública. Empecemos hoy con la campaña que en Honduras no debe existir el analfabetismo y que esos 800,000 niños y jóvenes que están en las calles deben retornar a las aulas de clase. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Un placer estar con ustedes nuevamente aquí en su programa Acontecer Colprosuma para llevarles importante información este día. Sabemos y escuchamos el tema de 800,000 niños y jóvenes que están en la calle, que son rechazados por la sociedad y donde el gobierno de la República no encuentra solución a esta problemática. Para este tema tenemos como invitado especial al doctor José Hernán Montúfar Chinchilla, ex viceministro de Educación, el director del INICE y actual director de Formación Inicial de Docentes. Muy buenas noches, doctor, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Cuando tú le conoces, solo cuando tú le conoces, tú te puedes permitir acelerarte. Es más, déjame decirte algo. Como educadores, para nosotros es un tanto vergonzoso saber que hay 800,000 niños que están en las calles, jóvenes que no están en las aulas recibiendo el pan de saber. ¿Cómo explica la cobertura educativa ante esta situación, doctor? Bueno, la verdad que Honduras tiene un problema serio de cobertura educativa, sobre todo en el tercer ciclo y en educación media. En educación prebásica andamos también con algunos pequeños problemas de cobertura, ya que solo estamos atendiendo más o menos como el 65% de la población en esa edad escolar. En educación básica sí andamos un poco mejor porque más o menos un 90-92% de cobertura, que es el nivel que tenemos mayor presencia educativa. Pero ya en educación, en el tercer ciclo de la educación básica y en educación media, creo que es bastante crítica la situación porque andamos más o menos como el 30-35%. Eso lógicamente coarta muchísimas aspiraciones que tiene la población, tomando en cuenta que para el desarrollo humano se requiere tener a las personas pues preparadas en el sistema educativo nacional. Bueno, doctor, aquí va a tener todo el espacio para que usted nos pueda hablar de todo su conocimiento y informar a los compañeros qué es lo que más necesitamos. Ahorita, en estos últimos días, se ha dado un evento para los maestros muy difícil y hemos criticado mucho y el hecho de que se ha obligado a los maestros a realizar una promoción automática, donde los alumnos de primero a tercero no se pueden reprobar. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? Y escuchamos precisamente al exministro de Educación, Marlon Brevé, donde él explicaba y decía de que los 3 primeros grados son básicos para un alumno, porque además de que aprende a leer y escribir, él conoce lo básico de las operaciones matemáticas. Sí, claro. Nosotros, revisando la literatura especializada y la misma experiencia que tenemos en el país, nos damos cuenta que los primeros 2 años son importantes. Recuerda que sobre todo en el nivel prebásico, la arquitectura neuronal de la gente se desarrolla de tal forma que evitamos muchísimos problemas de repetición en los años posteriores. Y no digamos un primer grado, un segundo grado y un tercer grado, que tienen que ver con el manejo básico de algunas situaciones elementales, como es la lectoescritura y el manejo de las funciones básicas de matemáticas, sobre todo sumar, leer, sumar, multiplicar, dividir y restar, que son elementos importantes como para poder asegurar algunas situaciones posteriores en los procesos educativos. Y creo que el hecho de la promoción automática es un arma de doble filo, en el sentido de que si tuviésemos nosotros un sistema educativo de calidad, con altos indicadores educativos, pues creo que nos podríamos dar el lujo de poder implementar algunas medidas como estas.
pero tenemos un sistema educativo con mucha precariedad, sobre todo tomando en cuenta de que existen una gran cantidad de escuelas unidocentes y bidocentes en el país, considerando esto que el tema de calidad es un tema que se aleja muchísimo de las aspiraciones que tenemos nosotros como país. Es en ese sentido que considero que estas medidas deberían de ser un poquito más reflexionadas, sobre todo tomando en cuenta esa situación que planteaba anteriormente, y creo que en alguna medida esto debe tener una sistematización mayor, de tal forma que nos vaya dando el rendimiento deseado en todo este proceso educativo. Si hablamos a nivel universitario, doctor, ¿usted cómo considera qué clase de estudiantes están egresando ahorita de los centros universitarios? Bueno, la verdad que me gustaría hacer una relación primero del estudiante que está recibiendo las universidades. Perfecto. Nosotros sabemos que el sistema educativo nuestro no está integrado en los diferentes niveles. Resulta que en la universidad es muy usual recibir estudiantes que no pueden leer, no pueden escribir bien, no pueden sumar, no pueden restar, dividir ni multiplicar. Y eso provoca un serio problema, sobre todo en el perfil de ingreso para la población. Sabemos nosotros que tenemos una alta tensión entre equidad y calidad. A veces decimos toda la gente tiene derecho a desarrollar estudios universitarios, completamente de acuerdo. La aspiración de la gente debe ser esa. La situación es que no todas tienen las competencias como para poder accesar a estudios universitarios. Eso en alguna medida da un pequeño problema. No es lo mismo decir que tenemos igualdad de condiciones de entrada como igualdad de condiciones de salida. Resulta que el sistema educativo en este caso deja unas brechas muy marcadas, y es ahí donde las universidades tienen ese alto conflicto. Sabemos nosotros que las universidades, en este caso la Universidad Pedagógica, tratamos de desarrollar un proceso educativo rico en experiencias, con currículos que están revisados periódicamente, con profesores altamente calificados, y queremos nosotros que el perfil del egresado que tenemos como universidad pues está llenando las expectativas que el sistema tiene. Tratamos nosotros en alguna medida de investigar, de innovar y de tomar prácticas pedagógicas que le permitan al docente hacer una transposición didáctica directamente en el aula, para que la práctica sea más reflexiva y más concreta. Creemos nosotros en esa situación y en ese proceso, y estamos trabajando en un proceso de mejora continua. Hay muchas cosas pendientes que estamos revisando y que tratamos de ir mejorando con el transcurso del tiempo a través de una propuesta integral que la universidad tiene. Con estos indicadores que en estos últimos años pues creemos nosotros que no han sido reales, con el indicador de deserción, el de cobertura, el de aprobación, ¿cómo lo ve, doctor? ¿Cómo lo ve usted en la actualidad, incluso con esta nueva jornada extendida que se colocó, donde se impuso, pues donde muchos alumnos se retiraron de las aulas, dado a que tenían que ir 4 veces en el día, pues ir, regresar, luego volver a ir, luego regresar? Sí. Entonces, ¿qué opinión tiene usted sobre estos indicadores de deserción, el de la cobertura, el de aprobación en el sistema educativo? Bueno, el tema de los indicadores es un tema un poquito conflictivo, porque depende quién da el dato, así va a ser el indicador. Si usted busca indicadores oficiales y hace una relación con algunos indicadores que aparecen en el sistema educativo de algunas instituciones que desarrollan procesos de investigación, como el caso de la Universidad Pedagógica, va a encontrar una brecha bastante significativa en esos indicadores. Hace poco yo conversaba con un experto japonés. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con los japoneses. En este caso me decía él, los indicadores de rendimiento educativo en mi país, que es en Japón, se mueve más o menos cuando mejor nos va, en un proceso más o menos de un 0.9%, 0.8%. ¿Y cómo es que ustedes, cuando hablamos de indicadores de rendimiento, aparecen que mueven indicadores en un año como de 10 puntos porcentuales? Entonces me decía, hombre, están haciendo cosas maravillosas en el país, y eso pues en alguna medida nos deja a nosotros como un punto de reflexión. Los indicadores tienen que ver muchísimo con la situación actual del sistema educativo. Sabemos nosotros que los indicadores se mueven directamente en los resultados que se tienen en el aula. No vamos a pensar nosotros que vamos a mover indicadores en otro nivel. Si el sistema educativo, a través de la propuesta pedagógica, no lleva su discurso pedagógico al aula, los indicadores no se van a mover. Si en el sistema educativo no se toman en cuenta el recurso más valioso que tiene, que son sus docentes, aprovechando el elemento básico de las últimas investigaciones
que dice de que el techo de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes, difícilmente podemos nosotros tener indicadores que repercutan significativamente en el aula. Por lo tanto, esos indicadores son de muchísima preocupación. Honduras invierte una cantidad considerable de dinero. Somos un país que invierte mucho en educación, más o menos, aunque en los últimos años hemos venido en decrecimiento de inversión, ¿verdad? Sí, y en porque este se caso, redujo en el Congreso. Se redujo un poquito. Pasamos de un 7.2 a un 6.3, estamos en un 5.4, más o menos esos 23.000 millones aproximadamente que tiene de presupuesto educación, pues se va más que todo en sueldos y salarios, eso lo sabemos nosotros. El tema de calidad, el tema de propuesta pedagógica se queda más que todo para proyectos bilaterales con organismos internacionales, pero eso no es suficiente. Creo que si el país apuesta a mover indicadores en el sistema educativo, necesitamos invertir en el recurso humano, en docentes, invertir en infraestructura física, en material didáctico, en nutrición desde niños, en condiciones favorables de poder convertir ese montón de escuelas unidocentes que tenemos en escuelas más o menos completas para que los niños se sientan atendidos por profesores directamente en sus grados y no que un profesor atienda a 120 alumnos con diferentes grados, más o menos un promedio de 20 o 30 minutos por cada grado, ¿verdad? Eso es bien difícil en el sistema. ¿Cómo se van a ver los indicadores con esta segunda recuperación, doctor? Porque la verdad es que esta es otra situación que inquieta a los docentes, ¿verdad? El hecho de que haya una segunda recuperación y ahora con ese tipo de evaluación que existe, ¿verdad? Que son 60 en acumulativo y apenas van 30 puntos que se hacen en el aula. Es que el problema de nosotros es que cuando no miramos el sistema de evaluación como un sistema integral que se compone por 4 elementos fundamentales. El primero es lo que hacemos siempre, que es medir lo que el alumno sabe. Posteriormente aparece un tercer elemento muy importante para nosotros que tiene que ver con la interpretación de esa medición. Luego viene el emitir un juicio crítico sobre la medición y posteriormente, que creo que es lo más importante para lo que se evalúa en algún momento, es el proceso de realimentación. Si ese proceso nosotros no lo hacemos sistemático en el transcurso del año, difícilmente nosotros podemos obtener resultados al término del año. No podemos decir nosotros que en una prueba de recuperación el alumno va a adquirir las competencias deseadas que pudo haber adquirido en todo su año de estudio, si estamos hablando de que el alumno tiene que manejar todos los contenidos que manejó en el año. Yo creo que esto tiene que ver muchísimo con un proceso sistemático de evaluación, una propuesta integral que tenga que ver más con un proceso continuo en el cual el maestro puede ir evaluando sistemáticamente, de forma periódica, el rendimiento o el avance que tiene el alumno. En este caso, dejar evaluaciones a término de año o hacer evaluaciones donde se considere 30, 40, 30, más un 20% extra y posteriormente caer a una escuela de vacaciones, creo que hace un sistema con alumnos bastante conformistas. Dicen, de todas maneras, hay momentos para que yo me pueda recuperar. Entonces, el nivel de exigencia que tienen ellos mismos es bastante bajo. Hay mucho favoritismo en este caso. Creo que una revisión de esto sería muy prudente en este momento. Y ahí el hecho de hacer la revisión cuando estos jóvenes van a hacer un examen de admisión a una universidad. Ese es el problema. Esos son los resultados que estamos viendo. Y no es casualidad que en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los colegios que estén con mejor ranking son colegios del sector privado. En el caso, el primer colegio que aparece en ese rating de la universidad es el Centro de Investigación e Innovación Educativa, la Universidad Pedagógica, considerando que esta es una institución muy particular, donde se apuesta muchísimo a la calidad y que estamos desarrollando procesos muy diferenciados en torno al sistema educativo. Yo creo que apostar a mejorar el sistema educativo pasa por un montón de situaciones elementales. Una de ellas es llevar una propuesta curricular al aula. Si nosotros miramos el sistema tal cual está, nos damos cuenta que estamos implementando desde hace más de 12 años un currículo nacional y sus diseños curriculares en el aula. Pero yo me pregunto, ¿hemos hecho alguna evaluación a ese diseño curricular, sobre todo el de básica? No ha habido ninguna evaluación que nos permita hacer un rediseño para hacer un replanteamiento y que se ponga acorde a las exigencias contemporáneas. Creo que ese ha sido un talón de Aquiles del sistema. Sí, gracias a Dios tenemos un diseño curricular, pero este no ha sido evaluado todavía. El diseño curricular de media, solo tenemos algo para los colegios, para EMO, para los colegios de bachilleratos técnicos profesionales, pero no tenemos un diseño curricular que apunte a todo el sistema de educación media. Esa es una tarea pendiente que tiene que trabajarse. Bueno, doctor, nosotros insistimos y volvemos a recargarle
¿qué opinión le merece a usted el hecho de que los niños de primer grado que aprueban a segundo grado sin leer, ¿qué va a producir en estos jóvenes y en los docentes con esta medida? Bueno, nosotros que nos formamos en el sistema educativo años anteriores, sabíamos que cuando estábamos en primer grado, por lo menos en el mes de septiembre, octubre, nosotros ya estábamos leyendo y escribiendo. ¿Y al maestro se le exigía eso? Claro, el maestro se le exigía que el resultado final del proceso fuera que el niño pudiese leer y escribir y que pudiera manejar algunas situaciones matemáticas elementales. Pero ahora con la automatización de la evaluación, el nivel de exigencia para estos niños no creo que sea el mismo de ese momento. Yo creo que ahí tiene que repensarse un poco. Cada nivel educativo tiene un conjunto de competencias. Cada grado de cada ciclo tiene competencias. Y en ese marco, las competencias para el primer grado deben ser tal cual que el alumno refleje ese nivel de competencias cuando adquiera un nivel determinado. Yo sé que hay muchas tendencias y muchas teorías que apuntan a la automatización de la evaluación, pero eso, insisto, se tiene éxito fundamental cuando se tiene un sistema educativo de calidad con altos indicadores favorables. Pero en el caso de Honduras, que tenemos muchísimas cuestiones muy desfavorables, creo que este experimento debería repensarse un poco, porque resulta que los resultados que estamos percibiendo en el sistema no van a ser tal. Van a pasar a un segundo grado sin las competencias de un primero, van a pasar a un tercer grado sin las competencias de un segundo grado. Y entonces cuando llegue al cuarto grado, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que retroceder con estos alumnos y realimentar el proceso para que ellos puedan alcanzar las competencias deseadas que les permite la promoción hacia el grado inmediato superior. ¿Y qué pasará, doctor, con los 800,000 niños y jóvenes que están fuera de las aulas? Que esa es una preocupación enorme para nosotros los docentes, porque sabemos cuántos niños en las calles, cuántos niños delinquiendo ya, cuántos jóvenes delinquiendo, y realmente, como lo decíamos en este editorial, y como lo planteábamos al inicio, pues la sociedad lo rechaza. Pero ¿qué hacemos para poder mejorar esto? Bueno, yo creo que el tema de cobertura es un tema pendiente, ya lo expliqué al inicio de mi intervención, cuando les decía que por lo menos ahorita se apunta a un plan de universalización de la educación prebásica. Eso la Universidad Pedagógica junto con UNICEF trabaja en una propuesta que se entregó a la Secretaría de Educación y creo que se está en un proceso de implementación de conseguir financiamiento para ello. En educación básica creo que la cobertura se ha alcanzado de una forma considerable. Tenemos que mejorar, sobre todo en aquellos lugares donde aparecen las zonas marginales, ¿verdad? Sabemos nosotros que la emigración del campo a la ciudad lo que viene a generar eso es un congestionamiento en esta ciudad y muchos padres de familia les interesa más poner a trabajar a sus hijos que ellos se pongan directamente a estudiar. Yo creo que también se debería de establecer el tema de la gratuidad que el mismo Estado tiene para con la educación. Crear condiciones de que la educación en Honduras está constituida como que es laica, es obligatoria y es gratuita, ¿verdad? En este caso, creo que se deben generar condiciones para ello y también la responsabilidad directa de los padres de familia de poder enviar a sus hijos a los centros educativos debería de considerarse también como tal, ¿verdad? En ese sentido, creo que el gobierno debe apostar un poquito más a mejorar el tema de cobertura. Otra situación, doctor, es dentro de esos 800,000 niños sabemos que hay muchos desertores. Y lo que nosotros lamentamos es el presupuesto. ¿Qué hacer con estos jóvenes, con estos niños que están fuera de las aulas? Y si permite la Secretaría de Educación y se permite esa reducción del presupuesto, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, deberíamos nosotros de tener una correlación positiva entre mayor presupuesto, mejor resultado en educación. Resulta que nosotros ahorita esa correlación en Honduras no ha sido tan demostrada positivamente. En el caso de nosotros, si bien tenemos un grupo de docentes que en los últimos 4 o 5 años no se les ha hecho ningún incremento salarial. Correcto. Eso no hay ningún estímulo, porque realmente eso es parte. Es parte del incentivo que tiene el cuerpo docente. Y lo otro que es fundamental, creo yo, para poder contestar su pregunta de estos niños fuera, es el estatus de la formación docente. Ha llegado a un nivel tan bajo
tan elemental, el imaginario que el docente, que la sociedad tiene del docente es muy bajo. Por eso ahora resulta que la gente no quiere estudiar las carreras docentes, porque dicen, bueno, y los privilegios que tenía antes y las prebendas que tenía ya no existen hoy en día. En el caso de estos niños, sabemos nosotros que es una población que está en riesgo de poder pues desviarse de lo que en realidad debería ser. Nosotros tenemos una población bastante joven, una población deseosa de oportunidades, y creo yo que hoy en día con el tema de la globalización y la competitividad, lo que apunta plenamente es al desarrollo humano. Un país que no apuesta al desarrollo humano no está apostando absolutamente a nada. La gestión del conocimiento se presta ahora de que la riqueza acumulada de un país radica directamente en la capacidad que la gente tiene de manejar información, de manejar el conocimiento. Y en este caso creo que nosotros deberíamos de preocuparnos seriamente por cómo mejoramos la cobertura de estos niños que andan en las calles y buscar algunas medidas paliativas que nos permitan incorporarlos a los centros educativos. Hay un montón de programas sociales. Creo que se ha apostado a muchos programas, el bono 10.000, la merienda, pero estos programas posiblemente no han sido canalizados como para poder atender a esa cantidad de población que se encuentra en riesgo social. Bueno, usted ya lo dijo, el hecho de que hace 6 años a los docentes no se les ha dado un reajuste salarial, porque usted sabe las condiciones de vida que en la actualidad tenemos. Eso no deja de desmotivar la capacitación que no ha sido continua, esa formación, esa capacitación para el docente. Se dio un currículum, se llevó a las aulas así de imprevisto, no se dio una capacitación, se inició, pero no se dio permanente esa capacitación. Entonces, lógicamente, eso vino a afectar completamente el sistema. Y por otro lado, ahora tenemos un ministro de Educación muy confrontativo, ya lo dijo ahí el mismo presidente de la IE, Hugo Yasky, de que es el único ministro quizá en el mundo que no se reúne a dialogar con los docentes. Sí. Los niveles de confrontación en el sistema educativo no son buenos. Yo creo que ya los maestros demostraron con el tema de la gobernabilidad que están dispuestos a estar en el aula, que están dispuestos a trabajar. Son 200 días que ellos cacarean, sí, ¿verdad? Pero al final... Creo yo que los maestros ya pusieron de su parte. Ahora falta un diálogo, un consenso, una aproximación de las partes para poder buscar ese equilibrio deseado en el sistema educativo. Ahora lo que debemos de apostar nosotros es a llegar a los centros educativos con una propuesta pedagógica, con una propuesta curricular. Hay que buscar diferentes elementos que nos permitan instrumentalizar esos diseños curriculares en el aula. Sabemos nosotros que tenemos debilidades serias, porque cuando se dio esta transformación educativa se descuidó un poco el tema de la supervisión y acompañamiento docente. Se descuidó un poquito el tema de la capacitación de esos docentes en servicio. Sí, llevamos con un discurso pedagógico al aula, pero sin que los profesores se apropiaran de ese diseño curricular. Lógicamente, al no ser parte y al no apropiarse de un diseño curricular, ¿cómo lo van a poner en práctica? Sabemos nosotros que el currículum preescrito es una condensación de contenidos culturales que le permiten a los países avanzar en un ritmo acelerado para el desarrollo. Pero cuando no tenemos nosotros esa vinculación de profesores que se han compenetrado directamente en esa propuesta pedagógica porque no han sido inducidos o no han participado en un proceso sistemático, difícilmente podemos lograr esos cambios deseados. Bueno, ya para finalizar, doctor, porque sabemos que el tiempo es rápido en estos programas, ¿cuál sería usted la recomendación que le haría usted al Gobierno de la República, la Secretaría de Educación, en esta problemática que nosotros sentimos que el magisterio nos han marginado, nos han olvidado y consideramos que merecemos otro trato? Yo creo que lo más importante ahorita es elevar el estatus de la formación docente. Elevar el estatus de los docentes en el país es un compromiso y una condición que debemos de asumir todos, tanto el gobierno como nosotros, los maestros. Y lo otro es apostar seriamente a ese proceso de transformación de la formación docente. Es integrar la formación inicial, la formación permanente con la carrera docente. La universidad tiene una propuesta ahorita, estamos buscando ahorita fondos, hay que apoyar esa iniciativa, esa propuesta que tiene la universidad como para poder tener los resultados esperados en educación. Muy bien, le agradecemos mucho, doctor, el hecho que haya compartido con nosotros y nos ha dado valiosa información. A ustedes, compañeros y compañeras, mil gracias por habernos acompañado. Feliz noche, que el Señor les bendiga.
Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.